Muy bien, ya lo sabemos. Ya lo hemos escuchado. Ya lo hemos leído. Pero es bueno recordar esta mañana. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Fue un líder espiritual dentro del pueblo. Fue el rey del pueblo de Israel. Y no obstante, quizás sin ningún tipo de planificación, un día adulteró con Betsabé. Y luego se encargó de eliminar al marido de ella. Todos recordamos a Salomón, el hombre que más sabiduría ha tenido en esta tierra. Firme al parecer en sus creencias, pero permitió que sus mujeres influyeran en su vida de tal manera que Salomón terminó adorando ídolos en su vejez. Pedro no solo fue el líder de los 12, fue el líder del grupo más selecto de los discípulos del Señor Jesucristo, del grupo íntimo de Jesús, y le negó 3 veces. Aun cuando él mismo había dicho: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. O para que lo entienda mejor, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Así dice la NTV. Y sí, quizá ellos son personajes bíblicos de otra época, pero también lo hemos mencionado. El más grande televangelista de los años 80, aquel hombre que cada semana era visto por 2 millones de personas en Estados Unidos, Jimmy Swaggart, cayó en un pecado de inmoralidad sexual. Pero bueno, eso fue allá en los 80, dicen los jóvenes, ni siquiera sabemos quién haya sido ese señor. Carl Lentz, pastor de una de las iglesias más grandes en Estados Unidos, y me imagino que a él le conocen algunos, amigo de estrellas de cine. Visitaba bares y decía que no pasa nada. Cayó en inmoralidad sexual y fue destituido de su cargo en el 2024. Y yo sé que algunos de nosotros estamos pensando y diciendo: pero eso pasa en ese tipo de iglesias que no tiene tan sana doctrina. Y no recuerda a Steve Lawson, pastor reformado, conferencista internacional, escritor de libros. Predicaba frecuentemente sobre la santidad de pastores y cayó en el año 2024. Él mismo reconoció su pecado de inmoralidad. Este hombre, hermanos, decía frases como esta, escuchen: el púlpito no compensa una vida no rendida a Dios. Lo que el pastor es en secreto, tarde o temprano se manifestará en público. Y también decía: la predicación poderosa requiere una conciencia limpia. ¿Lo está entendiendo? Si grandes líderes espirituales cayeron de esa manera, ¿qué nos hace pensar a nosotros que sí podemos estar firmes y nunca vamos a caer? El tema de esta mañana, queridos hermanos, lo hemos titulado, ahí lo tienen en pantalla: cuando el creyente se cree fuerte. Y es un tema que requiere extrema consideración de nuestra parte, queridos hermanos. El Señor no lo permita, pero puede ser que hoy, en esta misma mañana, varios de nosotros estemos muy tranquilos. Incluso creamos que andamos limpios de conciencia, que andamos firmes en nuestra fe. Y quizá mañana caer en un pecado que hasta hoy para nosotros mismos era detestable, desagradable o era inimaginable. Abra su Biblia, por favor, y lea conmigo 1 Corintios, capítulo 10, versículos del 12 al 15. 1 Corintios, capítulo 10, versículos del 12 al 15. Ruego, por favor, cuando lo encuentre, póngase de pie. Si no tiene Biblia, algunos hermanos están ofreciéndole una Biblia. 1 Corintios, capítulo 10, versículos 12 al 15. Solo vamos a examinar 3 versículos esta mañana. Dice la palabra del Señor: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. Padre, Señor Dios de los cielos, de la tierra, del universo, las estrellas, Señor, se inclinan ante ti. Las aves cantan a la madrugada y enaltecen tu nombre santo. Y nosotros también. Y rogamos esta mañana, Señor, nos hables. Que no dejes que nuestros corazones se queden duros. Quebrántanos, Señor, para que acudamos a tus pies. Nos postremos ante ti y te digamos: te necesito, Dios, te necesito. Bendito sea tu nombre. A ti la gloria, en nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Al iniciar esta porción de las Escrituras, Dios, a través del apóstol Pablo, nos presenta una advertencia. Este es el primer punto de este mensaje, queridos hermanos, la advertencia. Dice el versículo 12: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Vamos a analizar un poco. Las dos palabras con las cuales inicia este versículo nos conectan indiscutiblemente con la porción anterior que revisamos la semana pasada. Así que, dice, así que es consecuencia, así que es conclusión. ¿Conclusión de qué? Cuando nosotros miramos los primeros versículos de este capítulo 10, vamos a recordarlo brevemente. Existe una constante en los primeros 4 versículos, y esa constante es la palabra todos. Observen en pantalla. Dice: todos estuvieron bajo la nube, el verso 1. Todos pasaron el mar, el verso 1. Todos fueron bautizados, el verso 2. Todos comieron el mismo alimento espiritual, el verso 3. Todos bebieron la misma bebida espiritual, el verso 4. Y el verso 5, según la versión NBI, dice: la mayoría de ellos no agradó a Dios. Mis queridos hermanos, aquí no hubo discriminación. Pero incluso cuando todos recibieron las bendiciones de Dios, todos recibieron las mismas bendiciones, la mayoría de ellos no agradaron a Dios. Y codiciaron, idolatraron, fornicaron, tentaron o probaron a Dios y murmuraron. Les pregunto, hermanos, ¿cuántos fueron? La mayoría, dice la Biblia. La mayoría de ellos. Mire con atención, por favor, en pantalla los 3 primeros versículos, porque Pablo aplica lo que sucedió en el Antiguo Testamento a los corintios y les dice en el versículo 1, 6 y 11, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Verso 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Verso 11, según la NTV, estas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Queridos hermanos, los corintios se creían el top de los top de las iglesias cristianas de aquella época. ¿Cómo podemos creer nosotros que iglesia tan poderosa podía caer en una lista de pecados tan desagradables? Pero cayeron. Por eso el apóstol Pablo dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Veamos más minuciosamente el pasaje. Pensar aquí es dokeo, en griego, y esa palabra es imaginarse, creer, o incluso es tener reputación de algo. Nosotros decimos: qué recto es fulano. O nos imaginamos: yo jamás caería en ese pecado. Nunca, nunca. Es más, hasta juzgamos, decimos: qué terrible, cómo pudo haber caído tan bajo. Y las palabras así han salido de nuestra boca, si somos honestos. Y el apóstol Pablo dice: así que el que piense estar firme. La palabra firme es permanecer, sostenerse y perseverar. Aunque todos se abandonen, yo jamás lo haré. Pedro diciéndole al Señor Jesucristo: firme. El Señor dice: no me vas a traicionar, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Así puede leer la Escritura.
El pasaje dice que ellos insistían después de la amonestación del Señor. Y luego dice, mire, la palabra mirar es guárdese, no es solo que se quede mirando, es guárdese, guárdese, de que no caiga. Y me impacta el significado de esta palabra caer, hermanos. Esta palabra caer en su original da la idea de aligerarse, aligerarse. Como aquel hombre que piensa y dice, a mí no me pasará nada si tengo como una mejor amiga a una mujer que no sea mi esposa. Se aligera. Como aquel que dice, para mí una copa de alcohol no es problema. Y se aligera. Como aquel que piensa y dice, yo no tengo problema con mirar una película con contenido sexual. Se aligera. Como aquel que dice, yo voy a tomar solo un poco de dinero prestado de mi empresa sin que nadie se entere. Y se aligera. Como el joven que le dice, de un besito, querida novia, no pasa. Y se aligera, hermanos. No va a pasar nada si nos quedamos solos en casa. Y como aquel que dice, no tiene nada de malo no congregarse. Y se aligera, hermanos. Yo les he contado en el pasado que un joven lleno de celo por el Señor decidió irse a predicar el evangelio a las prostitutas. Estaba lleno de celo. Y se fue solo. Y terminó lejos de Dios. Se involucró sentimentalmente con una prostituta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque el que cree estar firme se empieza a aligerar. Cuídese, guárdese de no caer. Sinclética de Alejandría, conocida en el siglo IV, una mujer que cuidaba mucho su vida. Dijo esto lo siguiente: parece que estamos navegando en aguas tranquilas, mientras que los hombres del mundo lo hacen con mal tiempo. Estamos navegando nosotros a la luz del día, guiados por el sol de justicia, mientras que ellos son conducidos durante la noche de la ignorancia. Sin embargo, sucede a menudo que los hombres del mundo, navegando en la oscuridad y con tormentas, tienen tanto miedo de los peligros que salvan el barco invocando a Dios y vigilando, mientras que nosotros en nuestras aguas tranquilas nos hacemos negligentes, nos salimos del correcto curso de la justicia y nos hundimos. Hermanos, es terrible pensar que si las estadísticas bíblicas son aplicables a nuestra época, tendríamos que llegar a la lamentable conclusión de que a pesar de tener tremendas bendiciones los creyentes, de que todos fuimos salvados por el Señor Jesucristo, todos fuimos llenos del Espíritu Santo, todos, no obstante, probablemente la mayoría de nosotros lleguemos a pensar que estamos firmes, a imaginarnos que nadie nos va a mover y terminar cayendo. Es una realidad. ¿Sabe qué involucra todo esto? Autosuficiencia, independencia de Dios. Sin darnos cuenta empezamos a llegar a pensar que ya somos fuertes y nos aligeramos. Y nos deslizamos hacia el oscuro mundo del pecado. Incluso en ocasiones ni siquiera nos hemos dado cuenta que ya estamos involucrados allá. Hermanos, cuidado, el creyente frecuentemente inicia su vida cristiana alerta y después se vuelve independiente, cuando deberíamos vivir más dependientes. Jesucristo dijo, prudentes como serpientes. Les repito, prudentes como serpientes, sencillos como palomas, dijo Jesucristo. Así deberíamos de vivir. Entonces, ¿qué hacemos entonces, hermanos? Permítame ir primero a los versículos 14 y 15, luego miramos el 13. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Si el primer punto fue la advertencia que nos hace el Señor a través de Pablo, para que seamos prudentes, el segundo punto nos dice lo que debemos hacer. Huir, dice, de la idolatría.
Los pastores son exagerados. No quiere que me lleve con mis amigos. Mis amigos son chéveres, ¿sí o no? No son santurrones como los hermanitos ayer en el bingo. Sí, verdad, mis amigos son medio borrachitos, pero son chistosos. Sí, son medio mujeriegos, pero son chéveres. Uno que otro hasta le entra a las drogas. Pero ¿quién no tiene sus errores? ¿Quién es perfecto en este mundo? Es hermanos, otra vez quiero llevarles al Salmo 1. Por favor, recuerde: bienaventurado, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La NBI dice: ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que la ley de Jehová está a su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y el apóstol Pablo empieza este versículo diciendo: huid de la idolatría. Y yo miro el inicio de este versículo 14 por un lado, y miro ese verbo por otro lado: huir. Y me puse a pensar: ¿y dónde está lo difícil de entender de este verbo? ¿Cómo les explico algo que está tan claro a toda la congregación? Esas eran las preguntas que yo me estaba cuestionando. ¿Usted sabe el significado del verbo electroencefalografiar? Significa hacerse un electroencefalograma. Electroencefalografiar. ¿Cuántas sílabas tiene el verbo, hermano? 9 sílabas. En verdad es uno de los verbos aprobados por la Real Academia más largos que existen. Y yo miro ese verbo y miro este otro verbo: huir. Y digo: ¿y dónde está la dificultad para entender? ¿Dónde está, hermanos, la dificultad para entender este verbo? Si alguien te sonríe mucho, ¿qué tienes que hacer? Huir. Si te ves que te quedas solo con una persona del sexo opuesto, ¿qué tienes que hacer? Huir. Si tus amigos empiezan a blasfemar, ¿qué tienes que hacer? Huir. Si tu celular empieza a mostrar imágenes que no deberías de ver, ¿qué tienes que hacer? Huir, hermanos. Si tu negocio empieza a entrar en caminos que no son con la ética, ¿qué tienes que hacer? Tienes que huir. Si ves que alguien se pone a chismear a tu alrededor, ¿qué tienes que hacer? Huir. Si tu pareja quiere empezar una pelea, ¿qué tienes que hacer? Huir. ¿Por qué me quedo peleando? Hermanos, huir, dice. La Biblia dice: huir. Está conjugado en imperativo, es decir, Dios no te está recomendando, sugiriendo. Es un mandato de Dios. Dice que tienes que huir. Todo aquel que se cree firme y termina cayendo es porque no hace caso al mandamiento de Dios de huir. Yo soy fuerte, a mí eso nunca me va a pasar. Y nos quedamos ahí. Pérez Millos dice: escuche, la única seguridad para mantenerse sin caer en el pecado consiste en estar lejos de donde se practica. Esto comprende el huir de la idolatría. Es necesario evitar lo que es dudoso, es decir, lo que está al borde de lo permisible o que se aproxima a la frontera del pecado. ¿Dónde está la dificultad, hermanos, de entender el verbo huir? El apóstol Pablo ya lo dijo en el capítulo 6, ya lo vimos hace unas semanas: huir de la fornicación. Lo dijo después en 1 Timoteo 6, del 9 y el 11: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y seguimos, hermano, seguimos ahí. 2 Timoteo 2:22: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Qué lindo que fuera, ¿no? Que la mamá está en la cocina y baja el hijo corriendo. Y dice: ay, mamá, ¿por qué miedo? ¿Qué pasó? Estoy
estoy huyendo del pecado, estaba en mi cama, estoy huyendo del pecado, mamá. Ponte de rodillas, ora conmigo. Es verdad. ¿Y cuando nosotros hacemos eso? Ese es el verbo huir, jóvenes. Porque ustedes saben que en su cama pueden estar muy tentados. Mejor se levanta, sale corriendo, va a trotar, ora a Dios. Segunda de Pedro 1:4, mire lo que dice. Habiendo, ¿qué? Huido de dónde? De la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Concupiscencia es codiciar, desear, tener pasión por lo prohibido. Pero ¿por qué el apóstol Pablo dijo en esta ocasión, huid de la idolatría? Porque en Corinto era habitual la idolatría, hermanos. Y con todo lo que esto conlleva, perversión sexual, orgías, borracheras, homosexualidad, comida sacrificada a los ídolos. Y escuche esto, la iglesia estaba acostumbrada a verlo a diario. Probablemente los hermanos de la iglesia en Corinto tenían amigos incrédulos que los invitaban a ciertas celebraciones paganas, a una ceremonia donde se sacrificaban los ídolos. ¿Y cómo yo me voy a negar a la invitación? No puedo hacerle eso a mi amigo. Me voy a ir. Muy bien, se va. Como era una práctica común, los cristianos les acompañaban a estos amigos suyos y asistían sin reservas. Y luego, sin querer, ya se quedaba mirando a una prostituta. Eran 1000 hermanos, ¿cómo no le va a mirar? Ya le quedaba. Sírvase un lomito consagrado a los ídolos. Ah, bueno, gracias. Un vinito por Afrodita. Ah, bueno. Está bonito, ¿no? Gracias. Y no me hagas seguir hablando, porque no vale la pena decirle lo que he terminado. Pero los cristianos iban allá porque decían, solo es un ídolo, yo sé lo que es un ídolo, y yo tengo libertad, conozco muy bien la doctrina de mi libertad cristiana, estoy firme en mi fe. Y no estaban firmes, hermanos. Pablo en el siguiente capítulo, en el capítulo 11, dice que los corintios en las cenas ágapes, las cenas que celebraban en la iglesia, dice que ahí había algunos hermanos que se adelantaban, y Pablo dice, y otros se embriagan. ¿Entiende lo que está diciendo? Está diciendo que en la misma iglesia ya practicaban el emborracharse, porque aprendieron de la doctrina de los paganos corintios. Usted está totalmente firme en su doctrina, que cree que nunca se va a caer. Yo le cuento algo, nunca le he contado. Hace unos 12, 13, 14 años, yo viví una de las experiencias más tristes dentro de mi ministerio pastoral, no en esta iglesia. Vi que una persona que se congregaba en nuestra iglesia se fue hacia los testigos de Jehová. Nunca he visto otro caso de esos, gracias a Dios. Pero cuando sucedió algo y cuando sucede cosas malas, yo siempre empiezo por cuestionarme yo. Y me empecé a cuestionar. Y empecé a cuestionar mi desempeño ministerial. Y me ponía a decir, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Dónde me equivoqué? Señor, muéstrame a mí. Y luego de estar cuestionando y revisando qué había pasado, me di cuenta que esta persona nunca asistió a un curso que la iglesia dio, nunca. No, él nunca asistía a un estudio de la Biblia que también hacíamos ahí en las casas. Simplemente se congregaba el domingo y cuando podía. Hago una acotación, por eso le insistimos tanto que vaya los jueves a estudiar doctrina, porque es la única manera que se ponga firme. Y también nos enteramos que el jefe de esta persona pasaba con esta persona 8 horas al día y le pasaba hablando acerca de la doctrina de los testigos de Jehová. Y aunque esta persona se creía firme, no lo estuvo y se fue con los testigos de Jehová. Los corintios se creían firmes y cayeron en muchas idolatrías, hermanos. En muchos pecados paganos. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Porque se quedaron ahí y no huyeron. Porque cuando nos quedamos ahí ya empezamos a compartir lo que ellos comparten. Empezamos a valorar lo que ellos valoran. Empezamos a pensar como ellos piensan. Y empezamos a hablar como ellos hablan. La única manera que nosotros nos liberemos totalmente de los pecados repudiables
Es huyendo del lugar en donde se está practicando, donde hay un indicio de pecado. Permítame dar un detalle de lo que sucede aquí en este pasaje. Antes de finalizar este punto, le hago una reflexión sobre cómo el apóstol Pablo se dirige a los corintios, a estos bellos corintios. Pablo les dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y luego acota en el 15: como a sensatos os hablo. En otras palabras, como a inteligentes les hablo, como a sabios les hablo. Hermanos, tenemos que aprender mucho de Pablo y de cómo él era. Todos. Mire, querida hermana, usted que es esposa, cuando su esposo se equivoca, en vez de decirle: pato, testarudo, tonto, necio, o muchos de esos calificativos, mejor dígale: amado mío, como a sabio pecado. Y no estoy diciendo problema, lo estoy diciendo en serio. Pablo está enseñando a través de estos escritos que el amor es el que edifica, no el conocimiento. Y es verdad, hermanas, nosotros los hombres en ocasiones somos muy testarudos, parecemos poco inteligentes. No obstante, ¿cuánto valor tendría que ustedes, en vez de ventilar nuestra ignorancia con palabras no tan afectuosas, nos digan: amado mío, como a sabio te trato? Le aseguro que nosotros como hombres vamos a bajar la guardia. No vamos a querernos aguantar. ¿Y aquí quién va a oír después de semejante maravilla de campo? Y todos deberíamos de aprender eso, hermanos. ¿Por qué? Porque olvidamos Proverbios 15:18, que dice: la respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Olvidamos que Proverbios también dice: la blanda respuesta quita la ira, la palabra áspera hace subir el furor. Y olvidamos que 19:11 dice: el buen juicio hacia el hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Aprendamos, hermanos, de la Escritura, aprendamos de Pablo. Los corintios, eran necios, chismosos, borrachos, causaban divisiones, tenían una mezcla de doctrinas. Sin embargo, cada vez que Pablo les exhorta, o que quiere ser enérgico para exhortarles, añade estas palabras de amor. Y no lo hace por simple retórica o diplomacia, lo hace porque tenía motivos bíblicos, hermanos. Él enseñó en el capítulo 2 que todo creyente tiene la mente de Cristo. ¿Sabe qué quiere decir? Que todo creyente tiene la potencialidad de juzgar las cosas con sabiduría. Todo creyente. Si es el necio del esposo, puede juzgar las cosas sabiamente. ¿Me entienden? El más obstinado creyente tiene la mente de Cristo y puede llegar a entender las cosas. Y nosotros también, varones. Bueno, vamos a concluir el punto. Permítame resumir lo que hemos visto. Iniciamos con una advertencia. El Señor nos advierte que las estadísticas bíblicas son escandalosas, hermano. Aun cuando todo el pueblo de Israel recibió las bendiciones, la mayoría no agradó a Dios. El Señor advierte que para ser parte de esa pequeña minoría que sí agradó a Dios, no debemos pensar que estamos firmes, no debemos pensar que somos autosuficientes, orgullosos, vanagloriosos, independientes de Dios, porque si pensamos así vamos a caer, vamos a deslizarnos, vamos a aligerarnos. Luego el Señor nos dice lo que debemos hacer: huir del lugar del pecado, de la situación que nos puede llevar a pecar. En el caso de los corintios, huir de la idolatría, huir de cualquier invitación que llevará a la idolatría en su caso. Y en el caso suyo, ¿de qué debe huir usted, amigo, hermano? ¿De qué debe huir? Y recuerde que huir no es una sugerencia, es un mandato de Dios. Tienes que huir. Y yo sé que algunos dirán: pastor, le entiendo, quiero huir, trato, pero a veces no puedo, pastor. Ya me siento mal porque no puedo. Ahí estoy, ¿qué hago? Escuche, probablemente los motivos por los cuales no podemos salir de una vida pecaminosa, y aunque nos están causando dolor, remordimiento, se deba a los mismos motivos por los cuales llegamos a vivir esa situación.
En ocasiones caemos porque pensamos que el pecado no nos va a alcanzar. Bajamos la guardia, nos creemos autosuficientes, creemos que somos fuertes, que somos intocables. Y luego cuando caemos, queremos salir del pecado de la misma manera en que estamos. Es decir, yo mismo voy a tratar de salir. Yo puedo, yo voy a lograrlo. En nuestro poder, en nuestras fuerzas. Y claro que no podemos, hermanos. Escuche usted la solución en el versículo 13. Ahí está. Preste atención. Si usted está viviendo algún tipo de adicción, inmoralidad, pecado repetitivo que le causa dolor, quiere salir de allí, preste atención, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Señale este versículo, hermano, subrayelo. No es la Biblia de la iglesia, pero traiga su Biblia, hermano, traiga su Biblia. Yo vi un video de una iglesia que les estaba premiando a los hermanos que llevaban la Biblia, les daba un caramelo. La otra semana les traigo chupete para todos los que traigan su Biblia de la casa. Anote, a palabra. Traiga su Biblia, hermanos, anote ahí. Preste atención a la primera parte del versículo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Observe lo que dice la NBI. Usted no ha sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Lo primero que debemos reconocer en este versículo es que nosotros no somos víctimas, hermanos. Todos los hombres, absolutamente todos los hombres sufrimos pruebas, sufrimos tentaciones. Ningún ser humano se ha librado jamás de ellas. Nadie. Jesús mismo, siendo Dios, fue tentado en el desierto. Jesús fue probado. Pero no solo en el desierto. El Evangelio de Lucas dice, algunos para tentarle le pedían señal, le estaban probando, le buscaban hacer caer. Recuerda cuando Jesucristo dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Antes de aquello, les dijo a la gente, ¿por qué me tentáis? Miren lo que dice el libro de Hebreos, hermano. Hebreos 2:18. Pues cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué dice el versículo? Que el Señor Jesucristo dijo, él mismo, yo puedo. Muy bien, soy fuerte. O dice él mismo padeció. ¿Sufrió, hermano? Sí, sufrió Jesucristo siendo tentado también. ¿Le causó dolor? Sí, él sufrió. No es que le tomó fácil. Pero nosotros tenemos un problema. Nos gusta victimizarnos. Todo ser humano ha sido sometido a la tentación, a la prueba. Pero nos gusta victimizarnos. Por culpa de mi esposo es que no salgo adelante. Por culpa de mi esposo es que no soy mejor cristiano. Por culpa de mi economía es que siempre ando triste. Es por culpa de mis amigos que siempre ando tropezando. Y por último, y esto es terrible, nos hacemos hasta víctimas de Dios, hermano, cuando es por nuestros propios pecados. Le echamos la culpa a Dios. A mí Dios no me quiere, por eso no me ayuda. A mí Dios ya me abandonó. Es terrible, hermanos. Lea de nuevo 1 Corintios 10:3 en la NBI, ahí está en pantalla. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Dice un entrenador de baloncesto de un equipo de los Estados Unidos muy famoso, dice, mi madre era una mujer dura y siempre nos decía, nosotros no somos víctimas. Él dice que incluso, porque él es de raza negra, dice que incluso cuando unos racistas fueron e incendiaron su casa, su padre se paró y les tiró a sus hijos, les dijo, nosotros no somos víctimas. Pero no puedo salir, pastor, yo soy víctima de una enfermedad que se llama adicción a las drogas, al alcohol, a la pornografía. Dios le llama pecado, hermano, pecado le llama a Dios, así le llama. Y la Biblia dice que cuando crees en Jesucristo como tu Salvador, ya te hace libre de todo esto. Que antes eras eso, pero ahora ya no. Usted tiene que reconocer que no es el único que ha sido probado.
que ha sido tentado. Usted no es una víctima. Salvo ciertos casos, queridos hermanos, que no hay como generalizar, de personas que fueron abusadas sexualmente quizás. Pero hasta estas personas, este versículo le va a servir. Presten atención un poco más tarde. Todos los humanos vivimos pruebas y tentaciones. Ahora observe la palabra tentación. Solo en este versículo 13, el sustantivo tentación se repite 2 veces. Pirasmos, en griego. Y el verbo tentado, pirazo, se repite una vez. Escuche usted, el diccionario del léxico de sentidos bíblicos dice que tentación es una revisión con el propósito de exhibir o demostrar una falla en el examinado. Eso es tentación. Es como cuando usted va a comprar un carro y empieza a examinarle bien, le mira las llantas, le mira el motor, le mira que no esté chocado, le mira la pintura y lo conduce. Usted está probando el carro. Así decimos. Cuando nosotros somos tentados, estamos siendo sometidos a una prueba. En este pasaje, esa prueba es con el propósito de que actuemos mal. A eso se refiere el pasaje. De que actuemos mal. Y no es Dios, hermanos, quien nos está llevando a este tipo de prueba. Mire lo que dice Santiago 1, 13 y 14. Cuando alguno es tentado, examinado, incitado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, eso es codicia, deseo, pasión, es atraído y seducido. Yo sí quiero cambiar, pastor, pero Satanás no me deja. Otra vez, ahora es víctima usted de Satanás, ¿no es cierto? Es víctima de Satanás. Claro que sí nos ataca y sus huestes espirituales, pero no todo el tiempo. Santiago dice que es por nuestra concupiscencia, es por nuestra pasión, es por algo que nos apasiona, es por algo que tenemos deseo, codicia, y no queremos aceptarlo. Primero a los Corintios 10:6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y al final ahí codiciaron, es concupiscencia, que tuvieron pasión. Acepten, hermano. No vamos a poder cambiar si no reconocemos que muchas veces tenemos amor por el pecado, codicia. Nos deleitamos, nos apasiona, le anhelamos. Es más, algunos hasta lo practicamos, decimos, yo sí puedo controlarlo, yo sí puedo, no puede, ya le tiene dominado a usted. Si no puede hoy día dejar el tabaco, la nicotina le tiene dominado. Si no puede dejar de comer en grandes cantidades, la comida le tiene dominado. Si no puede dejar el alcohol, la inmoralidad sexual, es porque su concupiscencia, su pasión le tiene dominado. Si no lo reconoce, lo acepta, se arrepiente, mañana va a seguir igual, Y en la prueba para ser examinado, vamos a sacar 0, con rojo, como nos ponía en la libreta hace años. No sé si lo siguen así. Creo que no, porque afectan la autoestima a los niños. Creo que no, ya, sí. Tan tontos que somos nosotros, los que nos ponían todo cuadro. Esa libreta de notas no le va a tener que llevar a su papá, hermano. Esa libreta de notas le tiene que llevar a Dios a presentar. Prueba de carácter 0, prueba de dominio propio 0, prueba de manejo de finanzas 0, prueba de liderazgo bíblico en casa 0, prueba de involucramiento en la iglesia 0, prueba de doctrina 0, prueba de soportar la tentación 0. Si las estadísticas bíblicas no fallan, hermanos, la mayoría de los que estamos aquí estamos viviendo en ese desierto espiritual. Si no le prestamos atención a la última parte de este versículo, escuche, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Quizás hasta este momento ya alguno dijo, ya pastor, ya no me siga dando, ya, no puedo. No puede, solo nunca va a poder, no puede. La tentación es común a todos los hombres, es propia de nuestra naturaleza. Nosotros no podemos salir de allí. Por eso este versículo subrayelo, señálelo, memorícelo. Dice, fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Pablo está diciendo, sí, tú puedes, repítelo 3 veces, yo puedo. Y dilo una
una vez más para que tu cuerpo lo crea. Yo puedo, creo, yo puedo. Cree cuerpo, yo puedo. No. El apóstol en este versículo dice que la única manera de tratar las tentaciones es acudiendo a Dios, hermanos. Pablo nos lleva a Dios. Teología propia. Doctrina de Dios Padre, hermanos. Atributo de Dios es lo que Pablo está tratando aquí. ¿Sabe qué dice Pablo? Fiel es Dios. Digno de confianza es Dios. Confiable es Dios, amigo. Dios es digno de que ponga su confianza en Él. Pastor, Dios, que se va a acordar de mí. Me da hasta vergüenza acudir a Él tantas veces que le he fallado. No es por nosotros, hermanos, es porque en su naturaleza Dios es fiel. Es su naturaleza. Mire ese versículo, 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, ¿Él cómo permanece? No puede negarse a sí mismo, como dice la NTV. Si somos infieles, Él permanece fiel. Pues Él no puede negar quién es. Él, la fidelidad de Dios está dentro de su ADN, por así decirlo. Dios es inmutable. Y aun cuando nosotros somos infieles, Dios siempre permanece fiel. Sí, está entendiendo. Yo sé que usted ha caído, yo también he caído. Yo sé que le ha fallado muchas veces usted, yo más. Sé que en ocasiones ni usted mismo tiene ganas de decirle, ya Señor, perdóname, ya te he fallado tantas veces. Y no le estoy diciendo que siga así, la Biblia dice que debemos de dejar de hacernos víctimas, debemos de pensar que uno no puede solo, pero también la Biblia dice que para no vivir en este desierto espiritual, tiene que pensar que Dios es fiel. Esta mañana Dios le está mostrando algo precioso, mi querido hermano y amigo. Él es fiel. Mire, busque en su Biblia, Lamentaciones 3:23. Busque porque no está aquí. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, y ahí aparecen Lamentaciones. Luego está Ezequiel, luego Daniel. 3:23. Busque en su Biblia, hermano. Lamentaciones 3:23, búsquela. Dios le muestra algo que en verdad es maravilloso para aquellos que hemos caído una y otra vez. ¿Qué dice el versículo? Lea conmigo la cuenta de 3, 1, 2, 3. Nuevas son cada mañana, grande es ¿qué? ¿La fidelidad de quién, hermano? Hoy día es un nuevo día. Cada mañana es nueva. ¿Por qué cada mañana es nueva, hermano? Porque yo ya no pequé. No, porque la fidelidad de Dios es grande, dice el versículo. Si usted cree que Dios es digno de confianza, que Dios es confiable, que es verdadero y que no miente, ¿sabe qué le dice Dios ahora? Observe ya el final del versículo 14. No os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? Para que podáis soportar. Hermano, sea parte de la minoría que confía en la fidelidad de Dios. Si su confianza está en Dios, en verdad, si confía en su fidelidad, Dios dice, no te voy a dejar ser tentado más de lo que puedes soportar. Y repito, no quiere decir que se quede sentado ahí, sino que huya. Y Dios dice que le va a dar con la tentación la salida para esa prueba. Observe este pasaje. Lucas 22, 31, 32. Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Lo puede ver en este versículo, el pasaje de Corintios. Lo puede ver. Satanás le pidió permiso a Dios para zarandearle a Simón y a todos los apóstoles. Zarandearle, sacudirle como se separa el trigo de lo que no vale, de la paja. Pero el Señor Jesucristo le dice que junto con la tentación, Él ya tiene la salida porque Él va a orar por Pedro, para que la fe no falle.
Él va a estar orando. Jesús mismo iba a interceder por Pedro. Y dice, y una vez que te arrepientas, vas a fortalecer a tus hermanos. ¿Qué prueba esa Biblia? Sí sabía que en el momento que apareció esa prueba, Dios también ya puso con esa prueba la salida, solo que usted no se da cuenta. La palabra salida no es un letrerote grandote que está en los teatros que dice salida, y que todo el mundo ve, y, por ahí hay una salida. No, hermano. Es una vía de escape que usted ni siquiera se imagina, que usted ni siquiera le ha visto, ni siquiera la ha pensado. ¿Lo comprende? No es la ruta por la que todos van. Pero tampoco es el otro extremo. Y aquellas personas que dicen, no, este problema mío ya no tiene solución, yo no tengo salida. No está confiando en la fidelidad de Dios. No confía en la fidelidad de Dios. Mire este versículo, Isaías 43, 16 y 19. Así dice, ¿quién dice, hermanos? ¿Qué hace? El que abre, ¿qué? Abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Yo no sé qué tan desalentador es el desierto que usted está atravesando este día. O si hoy mismo se está ahogando en un mar de desesperación, o se está secando ya por la prueba. Lo que sí sé es que Dios puede abrir un camino en el medio del mar para usted. Entonces, y usted no se imagina. Él no le va a dejar ser tentado más de lo que puede soportar. Y le va a dar con la tentación la salida. ¿Le cree a Dios? Sí, le cree a Dios, hermano. Le recuerdo de nuevo de Jesús. Le dijo a Pedro, yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Siempre eso le dijo a Pedro. Mire, hermano, el último versículo, Pedro 7:25. Por lo cual, ¿quién? Jesús puede también salvar perpetuamente a los que, ¿quién? Por Él, por Cristo, se acercan a Dios. Viviendo, ¿qué dice después de esa palabra viviendo? Ahí está en pantalla. No está. Dice Hebreos 7:25. Viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús está siempre intercediendo por nosotros. Siempre. Porque Él permite la prueba y ya puso la salida. Ya está ahí. Cierre sus ojos, oramos. Tu palabra dice, Señor, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y tu palabra dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así nos acercamos, Señor, esta mañana. Hay pecados, Señor, que parece que ya no podemos, que nos han vencido. Lo único que ha pasado es que no hemos pasado la prueba, Señor. Pero hoy tú nos das tu palabra, poderosa palabra, Señor, para nosotros. Tú nos dices que hoy es una nueva mañana y grande es tu fidelidad. Tú eres fiel, Señor, aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel, tú no cambias. Y ahí está tu fidelidad para con nosotros en este día. Y hoy acudimos a tu fidelidad, Señor, y creemos en tu fidelidad. Y creemos que con la tentación también viene la salida, Señor, porque tú no vas a dejar que suframos más de lo que podemos soportar. Y vas a darnos ese camino. Ese camino en medio de las montañas, Señor, ese camino sinuoso que quizá nadie lo vio. Por ahí vamos a salir. Porque tú lo vas a dar, Señor. Yo oro, Señor, por mis hermanos, mis hermanas, que están sufriendo hoy. Que hasta hoy se han visto rendidos ante un pecado, Señor. Yo oro por ellos. Oro por tu iglesia. A tu nombre. Pero sé y tengo fe, Señor Jesucristo, de que en el cielo, sentado a la diestra del Padre, estás tú,
intercediendo siempre por nosotros, orando siempre para que nuestra fe no falle, para que una vez que dejemos el pecado nos levantemos y fortalezcamos a otros que han pecado, para que seamos de ánimo al caído, luz a los perdidos, y demos gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra preciosa. En el nombre de Jesús oramos. Amén.